Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Bien, hoy tenemos aquí la Manamo, que vamos a continuar un poco pues con todas las actuaciones que estamos llevando a cabo en ella para conseguir un buen rodaje, el mejor rodaje posible. Y bien, hoy os quiero tratar de un tema que considero que es de importancia o es un tema muy interesante. Y ya os explicaré a medida que vayamos comentándolo, os explicaré por qué. Bien, como sabéis, esta locomotora Manamo comparte con muchas locomotoras de la escala cero el que tienen un motor universal. Es decir, el motor universal, como ya hemos repetido, funciona tanto en corriente continua como en corriente alterna. Tú colocas la locomotora en un circuito de corriente continua y la locomotora se ejercita. Lo colocas en un circuito de corriente alterna y la locomotora se ejercita. Bien, habíamos comentado el otro día, si lo recordáis, y lo habíamos probado en vía, incluso en el banco, y además se apreciaba a simple vista, de que la locomotora se ejercitaba, en concreto esta locomotora Manamo, que no tiene inversor automático de polaridad como la Santa Fe, sino que simplemente manual. Bien, pues como os decía, en las pruebas que realizábamos los otros días nos dábamos cuenta de que la locomotora se ejercitaba bastante mejor en corriente continua que en corriente alterna. Esto tiene su explicación. Es sabido que los motores de corriente continua, tienen un par motor de arranque muy superior a los de corriente alterna. Para estos motores pequeños, tipo locomotoras, etcétera, etcétera, como ocurre también en la automoción, por ejemplo, con los motores de los limpiaparabrisas, etcétera, etcétera, pues utilizan la corriente continua que va mucho mejor, o los elevalunas, etcétera. Entonces, se planteaba una cosa, es decir, el propietario de esta locomotora tiene un circuito de corriente alterna. Entonces, resulta claro, él va a llegar, va a colocar su locomotora Manamo en el circuito de corriente alterna y la locomotora va a funcionar en alterna. Con lo cual, va a perder esas prestaciones de más que tenía la locomotora en corriente continua, funcionando en corriente continua. Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Es posible que colocando esta locomotora en un circuito de corriente alterna funcione el motor con corriente continua? Y esa es la cuestión que vamos a tratar en este vídeo y que ya os anticipo, de entrada la respuesta es sí. ¿Cómo se puede hacer? Pues bien, esa es la cuestión y a ello vamos. Esta locomotora, el esquema, como el esquema de muchas motorizaciones, era el siguiente, es decir, la corriente entra por el patín central, del patín central a su vez, en esta en concreto, pasaba al bobinado. El bobinado es un doble bobinado con un polo común. En esta había un juego de diodos que permitían con la palanca de inversión que la corriente en el bobinado fuera por un bobinado o por el otro, en cuyo caso con eso se controlaba el cambio de marcha, y luego el polo común del bobinado pasaba a la escobilla, a una de las escobillas, y mediante el rotor pues se comunicaba con la otra escobilla y pasaba a masa, con lo cual ya se cerraba el circuito. ¿De acuerdo? Ese es el esquema básico del funcionamiento de la locomotora. Entonces, bien, primer paso para conseguir que funcione en corriente continua estando alimentada la locomotora por corriente alterna. El puente rectificador. Aquí lo tenéis. Es un mecanismo eléctrico que lo que permite es que se entre por los polos de entrada señalizados como corriente alterna, entre la corriente alterna y a su vez por los otros polos, mediante un sistema de diodos que tiene en el interior este puente rectificador, sale corriente continua por estos dos polos. Entonces, bien, aparentemente ya con este aparato ya tendríamos solucionado el problema. Simplemente nosotros ponemos el puente rectificador dentro, conectamos la corriente continua, el polo positivo al patín central, el polo negativo a la escobilla de salida y ya tendríamos solucionado el problema. Pero claro, nos surge un problema. Es decir, la corriente alterna siempre va a estar en la masa. Es decir, que si nosotros simplemente ponemos el puente rectificador, lo que va a ocurrir es que a la hora de cerrar el circuito, la corriente continua se nos va a mezclar con la corriente alterna de la masa. ¿Eh?
Entonces, ¿cuál es el requisito imprescindible para que, además del puente rectificador, nosotros podamos funcionar en corriente continua? Aislar la escobilla que no va al bobinado. Una vez aislada esa escobilla de masa, que es el requisito imprescindible, aislada la escobilla de masa, conectaremos esa escobilla ya al polo negativo, mientras en el positivo va al carril central, lo conectaremos a esa escobilla y ya cerrará el circuito. ¿De acuerdo? Entonces ya colocaremos la locomotora en el circuito de corriente alterna y ya entonces ella funcionará en corriente continua. Nosotros daremos al transformador de corriente alterna y la locomotora se ejercitará en corriente continua, con lo cual aprovecharemos las ganancias de corriente o las ganancias de potencia que tiene funcionar en corriente continua estos motores. Bien, y otra puntualización, es decir, aquí tenemos el mecanismo inversor, que como sabéis es una palanquita que lo que hacía era controlar mediante unos diodos la entrada en el bobinado correspondiente de la corriente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces nosotros, si hacemos esa operación que os he dicho, ¿qué es lo que va a pasar? Que efectivamente vamos a dar corriente, pondremos la palanca inversora en una de las posiciones y ahí funcionará, porque el diodo nos dejará pasar la corriente al bobinado. Pero en la otra posición ocurrirá que no, porque el diodo no nos va a dejar pasar la corriente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En la posición que no funciona, el diodo puentearlo. Y entonces ya tendremos hecha la modificación necesaria para que funcione en corriente continua dentro de un circuito de corriente alterna. Esta locomotora en concreto. Luego ya hay variaciones, hay diferentes locomotoras, pero es interesante porque, como sabéis, la casa Pallá tiene la locomotora de corriente continua que funciona también con un sistema de diodos que no tiene mecanismo manual inversor, y entonces muchos aficionados preguntan, yo es que nada más que tengo corriente alterna, ¿puedo funcionarla en corriente continua? Y entonces yo le digo, no, no puedes funcionarla en corriente continua, a no ser que hagas esta modificación y a su vez, como no lleva mecanismo de cambio de sentido, y a su vez le pongas el mecanismo de cambio de sentido. Entonces, una locomotora Pallá de corriente continua, simplemente puente rectificador, la escobilla está aislada porque no tiene ningún problema la escobilla de Pallá, y un interruptorcito de cambio de sentido y puenteando un diodo puede funcionar en un circuito de corriente alterna, pero el motor seguirá funcionando con corriente continua. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora si lo veis o si lo queréis ver, aquí tengo el transformador de corriente alterna y entonces vamos a ver funcionar esta locomotora en corriente continua. Como veis aquí, la alimentación del rojo, del positivo, del puente de diodos va al patín central y a su vez el final del bobinado. Aquí tenéis la escobilla aislada, que si os dais cuenta aquí he puesto una arandela que lo que hace es aislarla, va conectada al polo negativo del puente de diodos, a la escobilla debidamente aislada. Bien, pues ahora entonces vamos, que la veáis funcionar con corriente alterna. Allá vamos, la ponemos en una de las posiciones y allá vamos. El motor está funcionando con corriente continua, veis que tiene bastante más potencia que la que veíamos en un principio con la prueba de funcionar en continuo. En alterno. ¿Veis? Ahora con corriente continua se ejercita mejor. Sin embargo, en el transformador es de alterna. Para el cambio de marcha, entonces lo que haremos será cambiar la posición del inversor y ya funcionará marcha adelante. Bien, pues eso es todo de momento. Volveremos con nuestra locomotora Manamo. Ya faltan muy poquitas cosas. Como veis, y ya os adelanto,
la rueda delantera que nos daba problemas con el espadín ya la hemos torneado, hemos empleado una rueda ya de menos diámetro, con lo cual no dará problemas con el espadín al rozar, y a su vez pues unas mejoras estéticas, que hemos cambiado también las ruedas del carretón trasero a juego con todo el conjunto de ruedas. Venga, pues os emplazo al próximo vídeo, que ya será la locomotora montada con sus bielas y probaremos el chasis en vía. Os animo, como siempre, a suscribiros al canal. Yo no gano nada con que os suscribáis al canal, nada más que la satisfacción personal de tener más de vosotros con los que poder comunicar y a los que poder dirigirme. Es, por así decirlo, mi retribución a esta colaboración que hago. Venga, saludos cordiales a todos y hasta luego.